no se detiene. Imagina que el sistema eléctrico de Guatemala es como el cuerpo humano. La energía es la sangre y las líneas eléctricas son las arterias que la llevan desde el corazón, las plantas de generación, hasta cada hogar y empresas del país. Hoy, muchas de esas arterias son estrechas, antiguas o están saturadas. Eso hace que el flujo de electricidad pierda velocidad, se pierda por el camino o, en el peor de los casos, se interrumpa. Para solucionarlo, Guatemala lanzó 2 planes históricos. Juntos representan una inversión millonaria en obras que fortalecerán todo el sistema, desde cómo generamos energía hasta cómo la transportamos y distribuimos. Veamos por qué estamos en un momento decisivo para el presente y el futuro. La energía que utilizamos en Guatemala se origina, por ejemplo, por gas natural, diésel, búnker, carbón, solar, geotérmica, eólica. Esta última se genera en el parque en donde nos encontramos. Aquí generan 55.2 megavatios de energía, que se conecta con la red nacional. Pero para que esa energía llegue a nuestros hogares necesita de caminos. Para eso en Guatemala hay 2 planes de expansión, uno de generación y otro de transmisión. El de generación, conocido como PEG 5, busca contratar hasta 1.400 megavatios de potencia garantizada y 150 megavatios de potencia instalada. Generalmente, en el sector eléctrico, si usted está hablando de oferta de generación de energía eléctrica producida con gas, va a estar en los puertos, ¿sí? Entonces, ahí está la oferta. Si usted está hablando de centrales hidroeléctricas, la oferta va a estar donde están los ríos, de las caídas de agua. Si está hablando de geotermia, la oferta va a estar donde están los volcanes y todo. Si es solar, la oferta va a estar donde está. Entonces, la oferta está donde está. Y usted tiene que generar los incentivos y las reglas y todo para que la oferta de generación de energía eléctrica, la producción, se instale donde debe estar. Reglas del juego claras, infraestructura en los puertos, permisología, bases de licitación y contrato que permita que los proyectos sean bancables. Entonces digamos que ahí cheque. Pero la demanda, así como la oferta está donde está, la demanda está donde está, en la ciudad y el área aledaña, que es donde está la mayoría de vivienda y de aquí se consumirá por 60% de la energía. Usted necesita que esa oferta venga aquí, llegue a los poblados que están acá, llegue a Xela, llegue a Escuintla, llegue a Reu, llegue a Mazate. Entonces, todo el sistema de energía debe permitir que no solo tenga la oferta, sino tenga las líneas de transporte o transmisión para que la oferta llegue a donde está la demanda. El inicio del suministro podrá ser ofrecido a partir del 1 de mayo de 2030, 2031, 2032 y 2033. La contratación podrá ser de 15 años para plantas nuevas o plantas en operación con inversiones adicionales y hasta 5 años para las plantas en operación que no hagan inversiones adicionales. Pueden participar todos los recursos renovables y tecnologías no renovables cuyas fuentes tengan factores de bajas emisiones de CO2, como el gas natural. Bueno, primero es que hay una porción de energía que es de lo que se llama energía base, que es la que soporta toda la demanda en las 24 horas, los 365 días al año. Y en esa licitación se abrió la posibilidad de que el gas natural entre a Guatemala de una manera directa con esa generación de base. Pero no es lo único. De lo que estamos hablando es que igual hay porciones ahí que son ya claramente aprovechadas por otros tipos de tecnologías, tecnologías eólicas y solares de tamaños bastante significativos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gas natural licuado? Luis Carlos lo explica en un nuevo Ahora Sabes Más. El gas natural licuado es gas natural que ha sido enfriado mucho, a unos menos 160 grados centígrados, hasta convertirse en líquido. ¿Pero por qué se hace esto? Porque en forma líquida ocupa mucho menos espacio, alrededor de 600 veces menos.
Así es más fácil y barato transportarlo, sobre todo en barcos, desde los lugares donde se produce hasta donde se necesita. ¿Pero para qué se usa? El gas natural licuado se vuelve a calentar cuando llega a su destino para volver a ser gas. Entonces se puede usar para cocinar, para calefacción, para generar electricidad y como combustible para algunos vehículos o barcos. Regreso contigo, Jimena. Hasta la próxima. Para las inversiones adicionales en plantas que ya están operando, estos deberán utilizar recursos renovables y aportar al menos el 25% de la energía que se ofrezca. Esto puede lograrse combinando diferentes tecnologías o cambiando la fuente de energía utilizada. A ver, de la PEC 5, definitivamente, pues es la licitación más grande de la historia de Guatemala. Y como le decía, nosotros quisiéramos ver que por lo menos la mitad de esos 1.400 megavatios que se van a adjudicar, pues sean a partir de fuentes renovables. Pero es una competencia en donde pues van a ver diferentes tipos de tecnología, en donde los oferentes presentarán sus mejores ofertas y sus mejores precios y eso será lo que salga adjudicado. Pero de nada serviría generar toda esta energía de diferentes fuentes si no llega, por ejemplo, a nuestros hogares. Por eso hay otro plan para transmisión, conocido como PET-3. Si usted está hoy en punto A y punto B, hoy, y esto es una carretera de 10 kilómetros, yo le digo, usted tiene que llegar de punto A punto B, ¿sí? ¿Cuál es la única alternativa que tiene ahorita? Esta, digamos que esta sea la única calle que hay. ¿Qué pasa si esa calle se rompe y ya solo llega de aquí a aquí y aquí hay un barranco y no puede pasar? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay redundancia? ¿Tiene usted otra alternativa? No. ¿Qué pasa si hay una calle que va a punto C y que de punto C viene a B y hay otra que va de punto a punto D y esta de punto D llega a punto E y esta de punto E llega a B y aquí tiene otra que llega a punto F y esta llega aquí también, y esta llega aquí también, y esta llega aquí también? Yo le digo, bueno, se abrió un hoyo aquí en la carretera, pero usted tiene que llegar de punto A punto B. ¿Tiene alternativas? ¿Por dónde se viene? Se viene por acá, de ahí por acá, de ahí por acá y por acá, de ahí por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí tiene alternativas. Y eso es bien importante en el sistema de transmisión, porque si a una línea le pasa esto, le cae un árbol, le cae un rayo, se rompe, se caen los postes, y usted solo tenía, como en el dibujo original, una alternativa de llevar de la oferta a la demanda y se rompe esa línea, apagón general en el país. Si su sistema, y como la electricidad viaja a la velocidad de la luz, tiene diferentes formas de llegar, eso es fundamental. Entonces las dos cosas es la evidente, poder llevar la energía de donde se produce a donde se consume, evidente. Y la no tan evidente es que tiene que haber redundancia. El objetivo de este plan es la contratación de una o varias empresas para que desarrollen la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de transmisión. La transmisión tiene varios efectos importantes. Uno es permitir que la generación que se está desarrollando en ciertos lugares se pueda llevar hacia los centros de carga. Los centros de carga más importantes es el centro del país y algunos departamentos. Esa es una de las funciones, pero la otra que tal vez no es tan visible, pero es fundamental, es la calidad. Porque resulta que si no tenemos líneas de transmisión, entonces es mucho más frágil el sistema eléctrico ante condiciones de contingencias, es decir, desde accidentes o eventos que ocurren en la red regional, por ejemplo. Esta incluye 14 nuevas subestaciones eléctricas y más de 500 kilómetros de líneas nuevas. La PET-3 es un chapuzo. Estamos yendo a rescatar prácticamente el área rural. Petén. En Petén entran como 2 subestaciones. En Cobán entran 2 subestaciones. En Quiché hay 2 subestaciones desde el año 2012 construidas y no están energizadas. Entonces, tenemos que hacer que
ahorita se está construyendo un proyecto en Chajul, una subestación 230-69. De esa subestación tenemos que salir a Nevaj y agarrar las 2 subestaciones que están construidas y llegar a Santa Cruz de la Paz. Los proyectos tienen 3 objetivos. 1. Garantizar el abastecimiento de energía a la población. 2. Reducir los costos para los usuarios al fomentar la competencia de generación y transmisión que pueda fomentar mejores precios. 3. Ampliar y fortalecer la red de transmisión eléctrica para llevar servicio a las zonas más apartadas del país. Ambas van de la mano, o sea, de nada sirve que logremos atraer inversión en plantas de generación si no logramos hacer las inversiones en las líneas de transmisión y viceversa. De nada sirve tener las líneas de transmisión si no tenemos la generación necesaria para cubrir la demanda. En otras palabras, de nada serviría solo tener la energía si no tiene un camino para recorrer. Generalmente los centros de producción no están al lado de los centros de consumo, como con los tomates. ¿Dónde se producen los tomates en Guatemala? No se producen al lado de mi casa donde yo los consumo, no se producen al lado del supermercado donde yo los compro, no se producen al lado de la terminal donde se compran al mayoreo. Los tomates se producen donde se produce. La energía, ¿y dónde es? Es donde es más eficiente cultivarlos, ¿verdad? Entonces lo mismo es con la energía eléctrica, se produce donde es más eficiente producirla, pero al igual que los tomates no sirve nada que se queden donde se producen, hay que llevarlos a la terminal, hay que llevarlos a los mercados, hay que llevarlos a los supermercados y eventualmente hay que llevarlos a los restaurantes o a los comedores o a las casas donde la gente lo consume. El sector eléctrico es igual. ¿Cómo se están llevando a cabo estos planes? En la segunda parte te daremos la respuesta y los pasos cruciales para contar con más energía en el sistema de nuestro país. Guatemala no se detiene. Antes de continuar hablando sobre las inversiones en energía que requiere Guatemala, te tenemos un adelanto de lo que veremos la próxima semana. Y es que llegar al primer mundo es posible, pero este camino tiene varios desafíos. Guatemala corre contrarreloj para adaptarse a las nuevas reglas verdes de la Unión Europea, pero no todos van al mismo ritmo. ¿Qué están haciendo los productores guatemaltecos para no quedarse fuera de uno de los mercados más grandes del mundo? Descubrámoslo el próximo lunes en Guatemala no se detiene. Recordemos que la electricidad no viaja sola. Necesita caminos, líneas de transmisión, subestaciones, puertos y cuando esos caminos son modernos y están bien conectados, hay menos pérdidas y menos fallas y eso se traduce en un servicio más confiable. Además, si producimos bien aquí, somos más fuertes ante lo que pase afuera. ¿Cuáles son los pasos cruciales que el país debe dar para no dejar de postergar esta inversión histórica en nuevas plantas, ya sean solares, eólicas, hidroeléctricas o de gas natural, y que sumen más energía al sistema? Guatemala no se detiene. Los planes para la expansión de la generación y transmisión de energía ya están en marcha. El pasado 23 de abril de este año comenzó el periodo para solicitar las bases de licitación. Mire, en el caso de la PEG, el Plan de Expansión de la Generación, hasta donde yo vi, hace como 15 días, habían comprado las bases de licitación 12 empresas. De esas, 10 están domiciliadas en Guatemala, pero tienen capital extranjero, y otras 2 son 100% extranjeras. En el caso del plan de expansión, la adjudicación final por el Ministerio de Energía y Minas será en octubre de este año. Ahora, para la generación, será en enero de 2026. Diría uno, poniendo el máximo de un año hacia el tercer trimestre del año entrante, deberían ya estar completamente firmados los contratos e iniciar el proyecto como fecha última. La intención es justamente de acelerar el paso y tenerlo preparado o listo hacia mediados del año entrante. Eso es un tema importante. Enfoquémonos en el plan de generación, que apuesta por el gas natural licuado, pero plantea que el 50% de megavatios que se generen para el sistema sea a través de esta tecnología. Si la vamos a utilizar idealmente como una tecnología de transición, o sea que sustituya una parte de la base térmica que ya existe en Guatemala, que la sustituya y que sea una nueva tecnología térmica de menores emisiones, o sea, es más limpia, aunque sigue siendo fósil, pero es más limpia que lo que ya se tiene.
y sustituye tecnología existente, entonces eso evidentemente es un escenario positivo para el país, porque se está renovando, por decir algo, y ampliando la parte del parque de base. Al apostar por el gas natural licuado, hay ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta, como la infraestructura para poder almacenar el gas, regasificarlo, transportarlo y almacenarlo. El problema es que Guatemala hoy genera muy poco, casi nada de gas natural, lo tenemos que importar. Y lo más lógico es que lo vamos a parar importando de Estados Unidos, pero nuevamente que vamos a crear una dependencia. Esa dependencia pues, se va a mover de acuerdo a cómo se den los precios mundiales del gas, cualquier problema geopolítico que exista. Entonces le pone algún nivel de riesgo en cuanto a que ya no se vuelve el país autosuficiente para generar, sino depende de un recurso importado, como es el gas natural. Si usted va a generar energía eléctrica con gas en los puertos o cerca de los puertos, necesita líneas de transmisión que de los puertos lleven esa energía eléctrica a los centros de consumo, y ahí es bien importante que el sistema tenga esa capacidad del sistema de transmisión, esas autopistas. Esa es otra infraestructura que necesita, o sea, necesita infraestructura en puertos, infraestructura de transmisión. Si va a transportar el gas en las carreteras, porque la planta de generación de energía eléctrica la tuvo que poner más lejos del puerto y no hay gasoductos, que podría ser otra infraestructura, gasoductos, pero eso en mi criterio es que va a ser muy difícil por los temas de derecho de vía. Si usted tiene que transportar el gas en carretera, la carretera debiera estar suficientemente bien. El gas natural licuado requiere de líneas de transmisión que hoy no están dedicadas para este tipo de tecnología en ningún puerto del Pacífico y el Atlántico. Una forma que es, hay buques que descargan aquí, va la tubería para acá, hacia tierra, y el buque se pone acá, se amarra a 4 boyas, tira sus líneas, por ejemplo, y se conecta su manguera a una que está aquí, una que sale. Aquí hay hasta para 3 buques que siempre atienden, 2 de combustible y había uno de melaza, que le había comentado. Entonces, estos se ha hecho. Pues algo similar se puede hacer aquí en Puerto Quetzal. Se ponen, porque este es el área de fondeo, aquí es donde están los buques en la actualidad. Se puede poner acá y se saca. Otras formas es no sacar el combustible, sino sacar la electricidad. Aquí hay posibilidades de conexiones por acá y por acá, si no mal estoy, a la red eléctrica. Porque nosotros tenemos una conexión acá, un nodo para poder conectar, era lo que producía antes PQP. Ya se hizo la primera evaluación interesante. Partió del concepto del plan de expansión de Puerto Quetzal. Se definieron las áreas sobre las que en el corto o mediano plazo el puerto puede actuar y áreas en las que no va a actuar. En este caso hay un área interesante en el Puerto Quetzal, pero hay que construir un gasoducto. Ese gasoducto puede tener 5 o 4 kilómetros dentro del mar. Entonces es un gasoducto submarino. Entonces viene un barco tanque, se llama FSRU, y él trae el combustible líquido. El mismo barco trae el sistema para pasar de líquido a gaseoso. El gas natural, por el medio del gasoducto, llega a tierra, en tierra lo conducen hasta donde están las plantas de generación y ahí se quema. Entonces, el sistema es simple, pero nunca se ha utilizado en Guatemala. Esta misma metodología se está evaluando en Santo Tomás de Castilla. La diferencia de Santo Tomás con el Atlántico y el Pacífico es el precio del gas. El 1.000.000 de BTUs son un poco más barato en el Atlántico porque no hay que ir a dar la vuelta al Canal de Panamá. A esta necesidad de crear la infraestructura para esta nueva tecnología, sumemos que existe una necesidad de descongestionar la actividad portuaria. Guatemala tenemos una crisis portuaria, lo sabemos. Tenemos barcos estacionados que no logran atacar y descargar. El gas natural licuado va a venir conectado a un puerto, va a tener que descargar o tener un gasoducto que entre a un puerto.
Hay soluciones. Una de las soluciones podría ser una planta flotante como existe en El Salvador, donde la infraestructura necesaria portuaria es menor, pero de que algo se necesita en el puerto, algo se necesita, y va a requerir, de nuevo, permisología, tramitología, estudios de impacto ambiental, y va a requerir acompañamiento del Estado para ver qué se necesita hacer, y también en la licitación, como decía, diseñar la licitación para asegurarnos que venga tecnología de gas natural licuado ultra flexible y que realmente se pueda adaptar a la realidad de Guatemala. Para la instalación de nuevas plantas hay ciertos puntos a mejorar en cuanto a agilizar los permisos, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental y las licencias de construcción. Yo le diría el mayor desafío está atado al tema de permisos y licencias, estudio de impacto ambiental, licencias municipales, permisos adicionales del gobierno que tiene que dar, autoridades portuarias, el derecho de vía, temas sociales, digamos, con comunidades. Le diría que la mayor cantidad de desafíos está en clarificar todo el tema de permisología, licencias, autorizaciones. Cualquier planta que se va a venir, que salga a la licitación, la PEC 5, sea adjudicada y empiece el inversionista a hacer la inversión, va a tener que hacer todos los trámites que en este país sufrimos todos. Yo, como siempre digo, Guatemala es de esos países que tiene más de 4,000 trámites que hay que hacer ante las diferentes entidades del Estado. Entiéndase municipalidades, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de Economía. Son un sinfín de trámites engorrosos, complicados, que hay que seguir, y eso es lo que nos preocupa enormemente. También para los trabajos que impliquen la instalación de líneas de transmisión hay ciertos aspectos a considerar. La certeza jurídica hay que mejorarla. Y en el sentido, tal vez no de la generación, más de la transmisión. Porque lo que nos da un poco de problema es el pago de los derechos de vía, que al final es pagar para pasar. Pero hay complicaciones con los alcaldes, con las licencias municipales. Y ahí es donde hay que actuar. Una vez estén las obras de generación y transmisión adjudicadas y también construidas las obras, ¿cómo cambiará nuestro país? Averigüémoslo en la tercera y última parte del reportaje. Guatemala no se detiene. Antes de continuar, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Estas autopistas eléctricas que vienen podrían ampliar la cobertura y reducir pérdidas. ¿Cómo se verá Guatemala cuando esas autopistas de generación y de transmisión estén en pleno funcionamiento? En este bloque final del reportaje de Guatemala no se detiene, proyectamos el escenario que viene con más generación, fuentes modernas y un sistema más eficiente que podría traducirse en una factura estable para el usuario. Guatemala no se detiene. Nuevas plantas de generación, subestaciones y líneas de transmisión son algunas de las construcciones que veremos en los próximos años para que a partir de 2030 se genere más energía. Pero hoy, ¿cómo se ve el mapa de Guatemala en líneas y en subestaciones? Bueno, eso es parte de los retos que tenemos en cuanto a infraestructura. Definitivamente nos hace falta muchísimo más. Ya hay muchas líneas y subestaciones que están congestionadas. Sobre todo, por ejemplo, lo que vemos es que hay muchas pequeñas GDRs, que son generadores distribuidos renovables, que son generadores de menos de 5 megavatios que tienen que buscar los espacios en las líneas de distribución para poderse conectar. Muchas de estas ya están saturadas y tienen que esperar mucho tiempo para poder entrar en operación. Entonces, la congestión que en este momento estamos viendo es necesaria resolverse lo antes posible con nuevas obras que entren a funcionar en el momento que puedan empalmarse con la entrada de nuevas plantas de operación que sean adjudicadas en la licitación. Este es el mapa de donde estaría ubicado lo que se agregaría en este sistema saturado, nuevas subestaciones y líneas de transmisión.
Serían Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Al tener líneas de transmisión, mayor inversión en líneas de transmisión, se logran crear circuitos, anillos, redundancias que permiten entonces que no tengamos esos apagones o esos microapagones que pueden poner, digamos, en riesgo los equipos modernos electrónicos. ¿Cómo será Guatemala cuando esas autopistas de generación y de transmisión estén en funcionamiento? Una vez entrada en operación esas centrales de generación y las líneas de transmisión, el beneficio, el impacto económico para el país debiera ser en tarifas más estables y competitivas de energía y en una mayor eficiencia en la transmisión y distribución de electricidad, menores pérdidas, y eso debería redundar en un impacto positivo para el usuario en su factura de energía eléctrica. Una vez construidas las obras para generación y transmisión de la electricidad, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica estima que nuestro país podría tener una cobertura superior del 90% al 95%. Pero lo otro es que con esta nueva generación, y si es un tema de la estructura del marco generador de Guatemala, que cuando se agrega nueva generación los precios tienden hacia la baja por los temas de tecnologías y de otras fuentes energéticas. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Es tener energía abundante, suficiente para acompañar el crecimiento de la demanda, mayor cobertura. Entonces, lo que prevemos que va a suceder en el futuro es que se van a robustecer las líneas de transmisión y nosotros como distribuidor, con tal de prestar un mejor servicio con mayor confiabilidad a nuestros usuarios, estaríamos realizando las inversiones, construyendo nuevos, planificando los circuitos correspondientes, haciendo las maniobras efectivas para poder ubicar la demanda en el mejor circuito posible para que tenga y reciba la mejor calidad del producto. En promedio, la demanda de energía aumenta un 4% cada año, número que indica un crecimiento en la industria y economía de nuestro país. Entonces, como Guatemala, el tema eléctrico se vuelve parte del ambiente de negocios y de la atracción de inversiones. En la medida en la que nuestra energía sea suficiente y de bajo costo y estable, vamos a ser mucho más exitosos en atraer inversión industrial porque va a lograr ser competitiva. La inversión existente en Guatemala, por ejemplo, de vestuario y textiles, requiere energía de bajo costo. También ya la inversión que existe lo necesita. Y finalmente todos los usuarios residenciales en nuestras casas y la población guatemalteca pues, requiere acceso a energía de bajo costo asequible. La eficiencia de las líneas del mapa que vimos y la proyección podría ser aún mejor en los próximos años si se conectaran estos planes. Trataría de empalmar la PEG y la PET. En este momento no hay empalme. Póngase. La plan de expansión de la generación tiene que ser hecha la subasta inversa, creo que el 15 de enero. Y el 15 de enero tenemos que sacar nosotros los proyectos que van a salir en el siguiente plan de expansión de la transmisión. Entonces, el 15 y el 15, nosotros ya trabajamos 4 o 5 meses en el plan de expansión de la transmisión para el 15 de enero. Pero no sabemos dónde van a salir estos proyectos. Entonces lo que nosotros quisiéramos es que hubiera un desfase en las fechas para enterarnos dónde va a entrar la generación y apuntar el plan de expansión de la transmisión para que case con esto. Entonces, ¿qué se debe hacer para que Guatemala cuente con superautopistas de energía? Tienen que trabajar de manera conjunta, obviamente, con los alcaldes, con las entidades de gobierno, con los COCODES, con todos aquellos grupos de interés a quienes de una manera u otra van a afectar. Reducir la tramitología y establecer procesos claros y rápidos para trámites y permisos, como estudio de impacto ambiental, las licencias municipales, derechos de vía y autorizaciones portuarias, con el fin de agilizar la ejecución de proyectos. En el caso del gas natural licuado, se necesitará de instalaciones específicas para la descarga, almacenamiento y regasificación del gas, ya sea desde el Pacífico o desde el Atlántico. Bueno, llegó el momento de despedirnos en este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda,
Tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene.